Hola médico, ¿qué tal? Te saluda la doctora Eri Martínez Martínez y vamos a ver los tipos de amenorreas. ¿Qué es la amenorrea? La amenorrea es la ausencia del sangrado menstrual durante el ciclo menstrual, que corresponde a 28 días aproximadamente, y se considera una condición clínica de un trastorno subyacente a nivel del eje hipotálamo hipófisis ovario o cualquier otra enfermedad de tipo sistémica. ¿Cómo se clasifica la amenorrea? Se clasifica en amenorrea primaria y amenorrea secundaria. Vamos a describir la amenorrea primaria. Si la amenorrea se presenta en una mujer de 16 años, vamos a tener ausencia de la menstruación o amenorrea más características sexuales secundarias. Pero si se presenta en una mujer menor de 14 años, vamos a tener la amenorrea o ausencia de la menstruación más sin características sexuales secundarias. Después de los 16, características sexuales secundarias. Antes de los 14, sin características sexuales secundarias. Por lo tanto, la amenorrea primaria tiene una incidencia del 0.1%. El 60% de la amenorrea primaria se debe a anomalías genéticas que afectan el desarrollo genital. En esta imagen observamos las diversas anomalías que pueden presentarse en la formación del útero, como útero didelfo, arcuato, unicornio, bicornuato y sectado. Y el 40% corresponde a trastornos endocrinos. ¿Cuál es la amenorrea secundaria? Es aquella que se presenta en una mujer adolescente que ha tenido menstruaciones, pero con desapariciones de la misma por periodos superiores a 6 meses. Su incidencia es de 0.7% y se relaciona con el eje hipotálamo, hipófisis, ovario y endometrio. Este eje puede estar afectado en amenorreas primarias y secundarias. ¿Cómo se clasifica la amenorrea según su etiología? En amenorrea central y se relaciona con el eje hipotálamo-hipófisis en la producción de la hormona gonadotropina. En amenorrea secundaria por hiperprolactinemia, que consiste en la producción excesiva de la hormona prolactina que permite la secreción de la leche, pero también induce la anovulación en el ovario. Vamos a tener la amenorrea genital, que consiste en alteraciones en la formación del útero y la vagina a través de los conductos de Müller. La amenorrea ovárica, que consiste en un fallo del ovario o en el síndrome ovario poliquístico. ¿Cuáles son las causas uterinas que pueden provocar amenorrea primaria? Uno consiste en el síndrome de Rokitansky. Esta consiste en la genesia mülleriana y es totalmente la presencia de los ovarios, pero con la ausencia del útero, las trompas uterinas y la porción superior de la vagina. También tenemos como causa uterina el himen imperforado. Aquí observamos un himen normal, pero vemos himen perforados de manera incompleta, himen tabicado, himen cribiforme, himen microperforación e himen imperforados. En los primeros que describimos puede haber leve sangrado, en el último ausencia del sangrado, que se puede considerar como una amenorrea primaria por el defecto en el aparato reproductor femenino. Y por último tenemos el síndrome de Morris o feminización testicular, donde se carece de útero y ovario. ¿Cuáles son las causas ováricas que pueden provocar amenorrea primaria? Vamos a tener el síndrome de ovario poliquístico, el fallo ovárico prematuro que identificamos en el síndrome de Turner, y también tenemos la digenesia gonadal o síndrome de Schwayer, que consiste en la digenesia gonadal con carga genética 46XY, donde vamos a encontrar útero pequeño, persona con talla baja, ausencia de caracteres sexuales secundarios y ausencia de los ovarios, pero con carga genética masculina. Y en el síndrome de Turner, como sabemos, consiste en una monosomía, en la ausencia del cromosoma X. Por lo tanto, vamos a tener una mujer con oreja de implantación baja, probablemente hipotiroidismo, mandíbula pequeña, cuello corto y ancho, tórax ancho, infertilidad, abundantes lunares, problemas del sistema linfático, problemas cardiovasculares, manos y pies con edema. ¿Cómo se clasifica la amenorrea primaria por causa del hipotálamo hipofisario? Que nos puede originar hipogonadismo, hipogonadotropo. Por lo tanto, las personas que tienen pérdida de peso pueden originar amenorrea primaria por causa hipotálamo hipofisaria. Así también el ejercicio intenso,
el retraso constitucional de crecimiento y desarrollo en los niños, la hiperprolactinemia y el hipopituitarismo. Otros factores que pueden afectar y pueden originar amenorrea primaria por el eje hipotálamo hipofisario consiste en el cráneo-faringioma, en el glioma germinoma, en los quistes de tipo dermoide, en la radioterapia holocraneal que afecta al eje hipotálamo hipofisario, así como las cirugías craneales que se encuentran relacionadas con el piso anterior y medio de la base del cráneo. ¿Cómo se clasifica la amenorrea primaria? Por causas sistémicas. Vamos a tener aquellas enfermedades crónicas de larga evolución, como la diabetes mellitus, las cardiopatías, las enfermedades intestinales e inflamatorias, como la enfermedad de Crohn, y alteraciones endocrinas, como patología en la glándula tiroides y el síndrome de Cushing por el exceso de cortisol sanguíneo. Ahora vamos a identificar cómo se clasifica la amenorrea secundaria por causa uterinas. Y vamos a tener al síndrome de Asherman. Este síndrome consiste en la formación de bridas o tejido cicatricial que se encuentra en la cavidad uterina. Tenemos la estenosis cervical, la tuberculosis genital, sobre todo en el útero, en las tubas uterinas y en la vagina, así como la endometriosis, que afecta el desprendimiento del endometrio, originándonos amenorrea secundaria por causas uterinas. Ahora vamos a identificar cómo se clasifica la amenorrea secundaria, pero por causas ováricas. Tenemos al síndrome de ovario poliquístico y el fallo ovárico prematuro, donde vamos a encontrar un descenso de los estrógenos. Este puede ser de tipo genético, autoinmune, infeccioso, por radioterapia en región abdominopélvica y quimioterapia. ¿Cómo se clasifica la amenorrea secundaria? Por causa del eje hipotálamo hipofisario, hipogonadismo, hipogonadotropo. Vamos a tener en personas que tienen pérdida de peso súbito, ejercicio intenso, estrés por el cortisol, anorexia nerviosa y también tenemos la amenorrea secundaria idiopática, que se relaciona con alteraciones de sueño, sequedad vaginal, caída de cabello y anovulación. Esto se relaciona con el déficit de estrógenos. ¿Cómo se clasifica la amenorrea secundaria por causa hipofisarias? Vamos a tener la hiperprolactinemia, que consiste en que las células lactotropas producen demasiada prolactina. Esta prolactina permite la secreción de la leche, pero también contribuye a la anovulación. La amenorrea secundaria también se debe a un hipopituitarismo, a un síndrome de Sheehan, a la tuberculosis en aparato reproductor femenino, al cráneo-faringioma, a la radioterapia holocraneal que afecta la población celular del hipotálamo y de la hipófisis, así como la sarcoidosis, que es una enfermedad inflamatoria de tipo autoinmunitaria. ¿Cómo se clasifica la amenorrea secundaria? Por causas sistémicas. La diabetes mellitus, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Cushing y las patologías tiroideas. Son las enfermedades que pueden ocasionar amenorrea secundaria en una mujer. La amenorrea secundaria puede ser por causas de fármacos y drogas, como la cocaína, los opiáceos, los fármacos psicotropos, la progesterona y los análogos de la hormona liberadora de gonadotropina, que pueden ser inyectables o inhalados. Hemos identificado los tipos de amenorreas y sus clasificaciones.